Juan Cruz Castineras, el autor del libro que se llama El patriota que quieren olvidar, quién era Mohamed Ali Zaineldin, sí, que lo presenté el 3 de diciembre y te agradezco tu generosidad en venir y hacer la locución. Y ahora el día martes 15 a las 19 horas lo vuelvo a presentar en el Instituto Francisco Bosch de la calle Suipacha 128, planta baja ahí, Suipacha, entre Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre. Y en esta nueva presentación va a estar el ex capitán Gustavo Breido Bey, quien fue candidato a presidente de la República en el año 2003, y el señor Patricio Videla Balaguer, hijo del famoso general Videla Balaguer de la época de Perón. Increíble, ¿no? Nombres rutilantes que ha dejado la historia, digamos así, de la historia de las armas argentinas, ¿no? Sí, de la milicia y sobre todo, como siempre recalco, del sector nacionalista y católico del glorioso ejército argentino. Porque está el sector, el sector, digamos... El sector liberal. El sector liberal. Sí. ¿Y al otro cómo le podemos decir? El sector nacionalista católico. Nacionalista católico, que no es lo mismo de ser nacionalista solo. Sí, ¿no? Porque bueno, el nacionalismo es muy difícil entenderlo sin una raigambre espiritual, y en este caso Occidente es cristiano y Argentina en sus albores de la independencia abrazó la religión, abrazó la Santísima Cruz y sobre todo la imagen venerable de la patrona, la Virgen María. La Virgen María, que lo tenía sobre todo la Virgen en sí, bueno, la Virgen María es sus máximos exponentes, el coronel, ¿no? Sí, incluso el coronel Zaineldin, las tres grandes operaciones militares que hizo, el desembarco en Malvinas, nombre de la Santísima Virgen, Operación Rosario, en el levantamiento del año 88, que se van a cumplir 27 años justamente aquí en Villa Martelli, de diciembre de 1988, es la Operación Virgen del Valle, y la del 3 de diciembre es la Operación Virgen de Luján. Es más conocida por el 3 de diciembre por la fecha. Este es un programa netamente musical, el día de los sábados, pero bueno, el transcurso de la semana Juan Cruz no ha podido venir. No estamos lo mismo que hemos podido estar en el día de la presentación, que hemos hecho la presentación del libro, el cual yo soy un moderador, lo ha dicho bien él, el locutor de esa noche. Uno no puede preguntar cosas, obviamente, porque todos serán camaradas de... Sí, la mayoría de la gente de armas. O sea, eran del palo. Pero ahora que yo te tengo que no estamos con la gente del palo, que uno no puede preguntar, te voy a preguntar lo que te preguntaría sobre todo la gente de acá de Villa Martelli cuando escucharon los cañonazos y todo el lío que se armaba, por no decir otra cosa, habrán dicho, ¿por qué no te vas un poquito, ya sabes a dónde? Al coronel Mohamed Ali Zaineldin, más allá de que sea un héroe de Malvinas y todo lo demás. Pero preguntarte primero, ¿por qué haces este libro que les quiero decir a la gente que es muy interesante? Porque no es un libro que es, digamos, la opinión o el pensamiento de Castineras, sino es el de preguntar, por ejemplo, a la hija del coronel, a diferentes... ¿Cuántas personas entrevistaste en tu libro? 14. 14 personas que hablan con las mismas preguntas casi todas, ¿no? Sí. Para ver el punto de vista, porque hay muchos civiles, militares y también familiares, diferentes visiones. Familiares, como por ejemplo, ¿quiénes? La hija, ¿sí?, y la viuda del coronel. Perfecto. Ahora, ¿por qué decides hacer esto sobre el coronel Mohamed Ali Zaineldin? Bueno, tú como bien sabes, tengo varias entrevistas en mi carrera, entrevistas a políticos, diplomáticos, intelectuales, militares, y quise recopilar algunas entrevistas que tenía sobre el coronel, profundizar más con otros personajes que entrevisté para el libro, y en este caso quise resaltar a la imagen de Zaineldin no como el gran militar, el patriota, sino como el ser humano. Mohamed Ali Zaineldin, como muchos entienden por el nombre, él era de origen árabe. Los padres eran libaneses, drusos libaneses. ¿Pero por qué quisiste? ¿Porque tenías más entrevistas acerca de él? ¿Por qué decidiste en realidad, yo el próximo año, si Dios quiere, voy a sacar un libro sobre el general Perón con 18 entrevistas a gente que lo conoció. Pero en este caso... ¿Por qué el coronel Mohamed Ali Zaineldin? ¿Por qué decides hacer un libro sobre él? Para rescatar la figura de Zaineldin, que lamentablemente muchos medios desinformadamente o maliciosamente quisieron enlodar con el mote de golpista, cosa que se demostró que no era verdad. Ahora, cuando él, digamos así, se amotina, se subleva, hace el pronunciamiento. Bueno,
vamos a elegir esa palabra que queda mejor políticamente hablando, hace el pronunciamiento. Primero lo había hecho con Aldo Rico, ¿no? No, Aldo Rico hizo en el 87 en Semana Santa y en Monte Casero en el 88. Y el coronel Seineldín continúa lo que encaró el gran héroe de Malvinas en diciembre del 88 Villa Martelli y diciembre del 90 en Palermo. Perfecto, en el regimiento de Patricio. Así es. Perfecto, que ese fue, claro, acá fue en el 88 entonces. En diciembre del 88, hace 27 años. Bien, y o sea cuando estaba Alfonsín. Así es. Que después de Alfonsín tiene esa frase célebre, la casa está en orden. Esto fue en el 87, en el levantamiento del teniente coronel Aldo Rico. Ahora bien, ¿por qué se levanta Seineldín si no quería cambiar el gobierno, sino en el 88, y por qué se vuelve a levantar en el 90? ¿Debido a qué? Porque no se ha solucionado el problema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál era el problema de las Fuerzas Armadas? El problema de indefensión, la persecución que había a los héroes que lucharon contra el terrorismo, el tema salarial y sobre todo... ¿Héroes que lucharon contra el terrorismo? Sí, o sea, esta patria tuvo valientes militares y policías que lucharon contra el terrorismo. También hubo excesos y bueno, están bien juzgados, pero el combate con el terrorismo lo decretó la presidencia de María Estela Martínez, viuda de Perón, con el decreto en el año 75 para aniquilar a la guerrilla en el monte tucumano. Así que esto, cualquier república que se precie de tal tiene que repeler a los focos. Claro, Seineldín estuvo allá en el monte tucumano luchando contra la guerrilla, no lo que se vivió acá, los gobiernos de facto, todos los desaparecidos y todo lo demás. Y aparte Seineldín, al igual que Aldo Rico y muchos carapintadas, no tuvieron procesos por violación a los derechos humanos, ni siquiera fueron sospechados de ellos. Ellos combatieron con la ley en la mano contra la guerrilla. Así es. Bueno, o sea, lo vamos a separar, lo que fue los gobiernos de facto, los 30.000 desaparecidos que tuvo la Argentina, el libro Nunca Más, Ernesto Sábato y La Mar en Coche. Ahora, con respecto a esto, ¿se levanta porque quiere qué, Seineldín? O sea, quiere... vamos a tomar en cuenta el ejército que se había dejado de lado. Sí, evitar el proceso de indefensión nacional, que lamentablemente en los últimos años lo estamos viviendo no solo acá, sino en la región. Lo hace en el 88 en Villa Martín. Acá. Sí. Bueno, acá en Villa Martín, donde estamos. Pero ¿qué arregla ahí con Alfonsín? ¿Qué es lo que arreglan? Mejorar la situación después cuando Alfonsín anticipadamente entrega el poder a Carlos Saúl Menem. Seineldín tenía conversaciones con Menem una vez siendo presidente electo. Los dos son de raigambre árabe. Exacto. Pero lamentablemente Menem... Él dice que fue un traidor, le dice a Carlitos. Sí. ¿No? Porque Menem incumple... Eso. Sí, el proceso de organización de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que se levanta nuevamente en el año 1990 en el regimiento de Patricio. Así es. Con el epicentro en Patricio, pero otras en unidades... En ese mismo momento, disculpa que yo te voy cortando para hacerlo más corto, para hacerlo tan extenso, estamos en un programa musical y demás, pero te estamos gozando de tu presencia y te vamos a exprimir un poco al máximo y de poderlo hacer. Usted también puede preguntar, Débora Paz. Sí. El tema es el siguiente, en ese momento que se levanta Seineldín en Patricios, ¿Gurriarán Merlo no se estaba levantando también en el 90? No, Gurriarán Merlo en el 23 de enero del 89, el terrorista... No, el terrorista Gurriarán Merlo sí fue entre el 88 y el 90, entre los dos el tipo sí quería sacarla al gobierno constitucional, como que ellos que querían tomar el poder. Sí, ¿verdad? Bueno, eran asesinos, eran locos, era diferente. En cambio lo de Seineldín era un héroe de guerra. Entonces, pero ¿por qué hace él en el regimiento de Patricio? ¿Qué quiere hacer? En realidad, el que toma el regimiento de Patricio... Porque él estaba acá en Buenos Aires, ¿él dónde estaba? Estaba en San Martín de los Andes, preso. Ah, estaba preso por lo del 88. Así es. Pero él dirige... No, en realidad, más que por el 88, por un caso de indisciplina, le dieron unos meses de prisión y bueno, lamentablemente falló el operativo de rescate del coronel, pero él como buen jefe militar y como una persona de bien se hizo cargo de sus subalternos, pero Seineldín de alguna manera no participó militarmente en el pronunciamiento. En el pronunciamiento de acá de Patricios. Sí, ¿Quién comandó el pronunciamiento de Patricio? Básicamente el mayor, por entonces mayor, Hugo Reinaldo Abete. Ahora, Abete se pronuncia en Patricio, hay muertos civiles, hay muertos militares también, de ambos bandos, porque una feroz represión del gobierno constitucional de Menem, en este caso a cargo del subjefe del ejército que era Martín Balsa. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Su jefe, ¿quién es el jefe del ejército en ese momento? Martín Bonet. Martín Bonet, que después, bueno, entra Balsa a formar parte del jefe del ejército. Ahora, le hago una pregunta.
yo voy a ir a matar a mi propio camarada, que se está ahí, supuestamente le están diciendo, te estás levantándote contra el gobierno. Esta vez fue el ejército liberal que comandaba Menem. El ejército nacional no quería el derramamiento de sangre. Pero si me levanto, Pintano, pero si lamentablemente pero si me levanto en Patricio, yo soy de Nacional, me levanto, me estoy sublevando porque se acuartelan, me estoy levantando. Sí, fue un pronunciamiento militar. Claro, no fue un intento de golpe de Estado. Pero si estoy haciendo un pronunciamiento militar, sé que del otro lado van a venir a tirarme. No necesariamente. ¿Qué van a decir? Digamos, Alfonsino, ¿qué estás haciendo? Alfonsino no abrió fuego. En eso tiene razón. No abrió fuego ni contra el rico, ni contra acá en Villa Martelli, contra Seineldin. Tuvo una vocación más pacificadora, si se quiere. Usted dice que tendría que haber llegado ahí el presidente, haberse sentado con el mayor Abete y haber dicho, lo que hacemos. ¿Cómo solucionamos Sí, de alguna manera negociar y escuchar el pronunciamiento militar, como los trabajadores mediante paros dan su manifestación. Los periodistas, cuando ellos se levantan, los militares, cuando ellos se levantan en Patricio, ¿no hay muertos en ese levantamiento? Así es, por que los que abrieron el fuego fueron pero antes de abrir fuego de la parte de los liberales, vamos a decir así, ¿no hubo muertos en ese pronunciamiento, en ese levantamiento? Sí, hubo muertos, el sargento Verde. Por eso, en ese momento que se estaban levantando, hubo muertos. Sí. Antes de que venga la represión. No, después de la represión hubo muertos. Incluso, lamentablemente, hubo un accidente que vuelca un tanque. Vuelca un colectivo por un tanque y el héroe de guerra de Malvinas, el coronel Romero Mundani, se pega un tiro. Se suicida dentro del tanque. Por haber hecho esto, por haber este lamentable incidente. O sea, no murió en Malvinas, se tuvo que pegar un tiro ahí. Sí. Terrible, ¿no? Durísimo. Así es. ¿Qué cosa de la vida de la República Argentina, que hay muchas... Uno habla hoy, por ahí ve esto de las grietas, de un gobierno que se fue, un gobierno que viene, y sin embargo nos encontramos con estos episodios que han marcado grietas pero terribles, ¿no? Y lamentablemente no se solucionó el problema. ¿Cómo está hoy? Argentino. Eso te iba a preguntar. Hoy que has escrito sobre la vida del coronel, ¿cómo está hoy por hoy esto? ¿Sigue habiendo el nacionalismo de los liberales dentro del mismo ejército? Lamentablemente el sector minoritario es el sector nacionalista dentro del ejército. ¿Por qué es el minoritario? Porque se ha perdido... yo no voy a ser nacionalista, si soy del ejército soy nacionalista. Se ha perdido esta oportunidad histórica de que sean escuchados. ¿Qué son los liberales dentro del ejército? Los que de alguna manera están con este sistema o de alguna manera son condescendientes con el imperialismo. Lamentablemente el sector nacionalista no tiene eco en la sociedad civil, en los medios de comunicación. El sector liberal, liberales hay en todos lados. Y ahora con el nuevo gobierno más liberal todavía va a ser el ejército. Hay que ver los hechos como acontecen. Perón decía, hay que dejar caminar a la persona para ver de qué picojea. En este caso hay que ver. Quizás Macri haga un gobierno nacionalista, cosa que lo dudo porque él cuando juramentó dijo que va a cumplir con lealtad y honestidad y quitó la palabra patriotismo. Pero si la Constitución dice que yo tengo que jurar con lealtad y patriotismo. Como si el patriotismo fuese algo castrense y propio de los militares. Uno puede ser patriota. ¿Tú eres un periodista patriota? Por supuesto. Hay empresarios patriotas que dan trabajo a mucha gente. Ajá. Hay artistas patriotas. Pero yo puedo decir, juro con lealtad, honestidad y patriotismo. Sí, agregar, pero no quitar. ¿Qué tema? ¿Se viene el libro de Perón? Sí. ¿Sobre esto va a ser con preguntas o...? Lo de Perón, a diferencia del de Seineldin quería rescatar el valor humano del coronel Mohamed Ali Seineldin. En este caso, en el libro de Perón, quiero rescatar las virtudes políticas y de conducción del general Juan Domingo Perón, que para mí y para mucha gente fue el mejor político de Argentina y, por qué no, uno de los mejores del mundo en el tema de la conducción y sobre todo integrar a las clases trabajadoras en